El colágeno es necesario para todo tu cuerpo, desde mantener tus articulaciones sanas para que no se desgasten, hasta mantener tu apariencia facial y tu cara libre de arrugas y de marcas típicas del envejecimiento. Es la proteína que más abunda en nuestro cuerpo, la que en más cantidad tenemos, y cuando la vamos perdiendo, aceleramos el envejecimiento de muchos tejidos. Formamos nuevas arrugas, adelgazamos nuestra piel, dañamos nuestros meniscos, cartílagos y mucho más. Y lamentablemente vamos perdiendo colágeno con la edad a medida que envejecemos, y en promedio perdemos un 10% de ese colágeno que tenemos en nuestra piel desde los 20 años, desde la década de nuestros 20s, por cada década que pasa. Eso quiere decir que en promedio a los 70 años vos tenés la mitad de colágeno del que tenías a tus 20. Esta es una de las razones centrales por las que nuestra piel pierde consistencia cuando envejecemos, por la que también se afina y se cae, pierde elasticidad. Aprendimos mucho sobre la estructura del colágeno y la importancia que tiene en los últimos años, y es la razón por la que vos ves colágeno en todos lados, en productos de belleza, en suplementos o alimentos que se promocionan como capaces de aumentar nuestro propio nivel de colágeno. Pero ¿qué sucede con el colágeno en nuestro cuerpo una vez que ingresa? Inicialmente pensábamos que el colágeno que entraba por boca tenía muy poco impacto en las articulaciones o en la piel. La presunción era que no te servía porque este colágeno iba a ser digerido por nuestro sistema digestivo y se iba a transformar en bloques más pequeños a los cuales llamamos aminoácidos. Por eso se creía que tomando colágeno vos no ibas a poder afectar a tu propio nivel de colágeno en el cuerpo o específicamente en la piel si querés. Pero afortunadamente estábamos equivocados. Cuando vos y yo tomamos o comemos colágeno, parte del mismo se rompe en aminoácidos, mientras que hay una parte restante que se rompe solamente en algo que seguro escuchaste, que son péptidos de colágeno, que son cadenas más cortas que una proteína entera, pero de varios aminoácidos juntos, que son absorbibles, que atraviesan la barrera de nuestro intestino. Y lo más interesante e importante para vos y para mí es que pueden llegar hasta tu piel para poder ayudarte a construir o a fabricar más colágeno. Y no solamente llega a piel y te ayuda a construir más colágeno, sino que te ayuda a frenar algunos de los mecanismos de envejecimiento que tiene nuestra piel y que tienen otros tejidos también. Ahora, para serte realista, la mayoría de los suplementos que cumplen un efecto interesante en nuestro cuerpo requieren un uso bastante prolongado. Por ejemplo, un suplemento llamado AKG o alfa-ketoglutarato puede reducir nuestra edad biológica, básicamente cuán viejos somos a nivel biológico y no cronológico, no cuántos años tenés, sino cuán viejo es tu cuerpo en base al desgaste que acumuló. Este suplemento puede revertir 8 años esa edad biológica, pero requiere ser usado por meses para poder lograr ese resultado. En el caso del colágeno, estudios usándolo de manera oral por solamente 8 semanas mostraron que la elasticidad de la piel aumentaba incluso en mujeres mayores que ya tenían más signos de envejecimiento y se veían resultados significativos a las 4 semanas de usarlo con unas dosis de 5 gramos de colágeno hidrolizado diario. Pero no se trata de que estos fragmentos de colágeno que podemos tomar lleguen directamente a piel y se depositen o llenen tus arrugas. No funciona así el colágeno. De hecho, funciona al revés de como te lo imaginarías. Es un engaño para tu propio cuerpo. Los fragmentos de colágeno, esos péptidos que podemos tomar como suplemento, señalizan a nuestra piel y a varios tejidos que el colágeno se está rompiendo, es decir, fingen que son tus propios pedazos de colágeno roto e incentivan a tus células productoras de colágeno, que se llaman fibroblastos, a producir más colágeno. Esta es la razón por la que si vos y yo queremos usar colágeno, conseguimos péptidos de colágeno o lo que se llama colágeno hidrolizado y no el colágeno completo. Es un colágeno que ya viene roto en fragmentos específicamente pensado para favorecer este efecto porque es más fácil de absorber por un lado y por el otro porque estimula más a la síntesis de tu propio colágeno que los aminoácidos por separado. Y lo más difícil de entender del colágeno es que realmente para estimular su producción en diferentes partes del cuerpo necesitamos dosis diferentes. Por ejemplo, en piel en adulto yo te mencioné que puede ser suficiente con usar 5 gramos de manera diaria para mejorar la apariencia de arrugas y la elasticidad de la piel, pero para mejorar la salud de tus tendones y articulaciones la cifra es otra. Un estudio de 2023 mostró que si usamos 30 gramos de colágeno y un poco de vitamina C, en este caso 50 miligramos si no me equivoco, antes de ir a levantar pesas, podemos estimular la concentración de procolágeno en los tendones, o sea, favorecer la creación de nuevo colágeno en tejido conectivo más denso como el de tendones o ligamentos. Pero 30 gramos de colágeno es muchísima cantidad y son 30 gramos de proteína que a vos no te sirven para construir músculo. Porque acá está el problema. No toda proteína es igual porque están compuestas de diferentes bloques, de diferentes aminoácidos. Cuando vos comes una carne roja o tomás proteína de whey, por ejemplo, para ir al gimnasio, los aminoácidos que aumentan en tu cuerpo son los que llamamos esenciales, como la leucina, por ejemplo, que son importantes para construir músculo y para construir muchos tejidos más. Mientras que cuando tomamos o comemos fuentes
vez de colágeno, aumentamos otros aminoácidos llamados prolina, hidroxiprolina y glicina, que son los 3 aminoácidos que normalmente encontramos en esos mismos péptidos que te nombraba antes. Es lógico, lo rompes en aminoácidos, lo rompes en bloques y por ende tenés más de esos bloques que venían en la sustancia que consumiste. Si te interesa la estética o prevenir o mejorar arrugas, la evidencia indica que funcionan bien dosis de entre 2.5 y 12 gramos diarios. Yo te recomiendo que al menos consumas 5 gramos diarios con algo de un aminoácido llamado glicina, que justamente te ayuda a construir más colágeno, y ya muchos productos de carácter comercial vienen con esa glicina agregada, y vamos a ver mucho más sobre este aminoácido luego y para qué te sirve. Pero pareciese, si bien la evidencia no es conclusiva, que la cantidad ideal para reemplazar o fabricar la máxima cantidad de colágeno posible en piel parecen ser 12 gramos de colágeno diarios, pero son estudios pequeños, así que yo no puedo asegurarte de que eso no vaya a cambiar a futuro. Pero 12 gramos parecen ser las cifras máximas que tu cuerpo puede aprovechar para generar nuevo colágeno específicamente en piel. Ya sabes que si queremos aumentar la síntesis de colágeno en tendones, articulaciones o ligamentos, la cifra es mucho mayor. Y si bien existen muchos tipos diferentes de colágeno, cuando yo todavía estaba en la universidad estudiando medicina, se creía que existían 14 tipos, hoy tenemos identificados muchos tipos más. La realidad es que para estimular tu propia síntesis en piel, no parece haber tanta diferencia en tipos de colágeno. Todos funcionan, algún estudio considera que funcionan mejor los de tipo 1 que los de tipo 2, que los de tipo 2 funcionan mejor para articulaciones, pero la información no es lo suficientemente conclusiva. ¿Por qué? Porque en general estamos incorporando péptidos de colágeno, pedazos de colágeno, entonces no nos hace tanto diferencia qué tipo de colágeno sea, ya que nuestro cuerpo va a estimular la producción del propio colágeno y va a fabricar los distintos tipos según el tejido en donde esté y qué necesite. Pero con esto te vas a dar cuenta de que los beneficios del colágeno no son simplemente estéticos. De hecho, al ser la proteína que tenemos en más cantidad en nuestro cuerpo, te diría que como cumple muchas funciones, los beneficios también son muchos. Por un lado tenemos a los beneficios de la piel, donde por aumentar el colágeno en tu cuerpo vas a notar menos profundidad en las arrugas y en las líneas de expresión y mayor tensión en la piel en general. Por otro lado, a nivel de la piel, si reponemos el colágeno que vamos perdiendo, evitamos ese adelgazamiento que yo te decía que sucedía en cada década. Podemos mejorar nuestra apariencia y arrugas usando colágeno porque realmente tenemos mucho en la cara y podemos medir hasta su concentración, que es algo mucho más raro de hacer con otras proteínas que tenemos en menor cantidad. De hecho, se mide en microgramos por milímetro cuadrado de piel. Y eso es justamente lo que vamos perdiendo a medida que envejecemos a un ritmo del 10% de colágeno por cada década desde los 20s. Pero hay otros sitios donde el colágeno cumple su función, como en huesos o articulaciones. En esos sitios, mantener la densidad de colágeno y no perderlo implica más fuerza, más densidad y más masa ósea. Normalmente asociamos la densidad ósea con calcio y con fósforo y no tenemos en cuenta que el colágeno es extremadamente importante, razón por la cual algunas alteraciones, como la osteogénesis imperfecta, que son alteraciones genéticas de la producción de colágeno, alteran nuestra densidad ósea y nos dan la enfermedad que vos conocés coloquialmente, si bien hay muchos tipos, como huesos de cristal. Por ende, necesitas colágeno hasta para tus huesos. Y la densidad ósea es algo que también perdemos con la edad y que es importante para mantenernos sanos, además de que mantener buenas cantidades de colágeno nos ayuda a mantener buena movilidad articular. Y la realidad, afortunadamente, es que tomar un suplemento de colágeno no es la única manera de incorporar más colágeno a tu dieta. Seguro escuchaste hablar del caldo de huesos. Si tienes alguna duda, el caldo de huesos es exactamente lo que suena. Es un caldo hecho durante muchas horas a fuego lento que se produce a base de huesos. Pueden ser huesos de animales más grandes como vaca, huesos de pollo y animal de tierra más pequeños o incluso de pescado. A más grandes son los huesos, más tiempo necesitas para hacer el caldo y para poder extraer y aprovechar ese colágeno y esos aminoácidos. Con lo cual el caldo de huesos es una buena solución si vos querés mejorar permeabilidad intestinal y bajar la inflamación que vos tenés en el sistema digestivo y aparte no querés gastar dinero en comprar un suplemento de colágeno. El problema de hacer el caldo de huesos en casa es el olor que dejamos cuando hervimos y producimos el caldo de huesos por muchas horas. Y existen varias teorías sobre cuál es el mejor caldo de huesos. Algunos especialistas dicen que el caldo de huesos proveniente de pescado es mejor porque tiene más de ese colágeno tipo 1 que yo te mencioné que existía más en piel, mientras que otros consideran que es mejor el caldo de cerdo porque tiene más de un aminoácido llamado hidroxiprolina, que es necesario junto con otros dos, prolina y glicina, para aumentar tu propia producción de colágeno. Pero la realidad es que no está claro y no hay evidencia. Haz el que puedas si vas a hacer un caldo de huesos. Y el punto que te tenés que llevar de esto es que existe una manera de consumir el colágeno necesario que es gratuita.
Pero el colágeno no es la única sustancia que puede mejorar estas características en piel. La evidencia es clara, más de 5 gramos de colágeno hidrolizado o péptidos mejoran la apariencia y la salud de tu piel. Pero no son los únicos elementos. Sería muy reduccionista decirte que podés fumar, no hacer ejercicio, comer basura e igual vas a tener una buena piel por tomar colágeno. Hay un montón de factores que influyen en el sueño, en las arrugas que hacemos en el sueño por la postura que tenemos cuando estamos acostados, en la calidad del aire que respiramos, en el ejercicio que hacemos, etc. Y hay mucho más que podemos hacer desde adentro de nuestro cuerpo para mejorar la piel. Si querés saber más de lo que se puede hacer desde afuera, te dejo el video que hicimos con el dermatólogo y compañero mío de clínica, Daniel Troncoso, en la descripción, porque son todas cosas que vos podés aplicar que son externas. Pero el punto es que hoy hay más sustancias o suplementos que afectan a la salud de nuestra piel y pueden mejorarla y reducir la aparición de arrugas. Obviamente el primero en la lista seguramente ya lo hayas escuchado y es el ácido hialurónico, que es un componente que está en el tejido conectivo, alrededor de las células y que mantiene hidratada la piel y a otros tejidos, con lo cual es clave para evitar el envejecimiento prematuro. Y ya vamos a ver qué dosis te sirven para mejorar tu piel de ácido hialurónico cuando veamos algunos mitos relacionados con la piel. En segundo lugar tenemos a la glicina, que era ese aminoácido que yo te había nombrado que muchas veces se usa en conjunto con el colágeno y que es central para que vos puedas fabricar más colágeno. De hecho, los estudios más nuevos sobre colágeno y rejuvenecimiento de la piel consideran que la cuota de glicina que necesitamos para mantener el colágeno en el cuerpo es tan elevada que muchos productos están agregando glicina aparte de los suplementos de colágeno y suelen agregar aproximadamente unos 3 gramos extra para ayudar a tus propios mecanismos de producción de colágeno internos. Y no te preocupes que estás incorporando glicina cuando tomás caldo de huesos si no querés consumir un suplemento. Y en tercer lugar tenemos al alfa-ketoglutarato, que es una sustancia que usamos normalmente para frenar el envejecimiento por su efecto sobre células madre o sobre la disfunción mitocondrial, pero que también mejora la síntesis de colágeno. Todavía es temprano para entender cuál es el impacto que puede tener realmente sobre el aumento de la síntesis. No sabemos cuánto aumenta el uso de AKG, la síntesis de colágeno, pero sabemos que la aumenta. Y el cuarto es la vitamina C, que a esta altura es súper conocida. Sabemos que es un cofactor, algo necesario para que vos puedas sintetizar colágeno. Por eso muchas veces los suplementos de colágeno traen unos 30 miligramos aproximadamente de vitamina C. No necesitamos grandes cantidades. Acá no estás buscando mejorar el sistema inmune ni nada semejante. Estás buscando cumplir tu cuota diaria de consumo de vitamina C para asegurarte que tengas la cantidad necesaria para que tu maquinaria de síntesis de colágeno funcione correctamente. Y el quinto es la glucosamina, que si tienes problemas articulares seguramente ya escuchaste, y es una sustancia que normalmente está en la parte externa de los mariscos y que nuestro cuerpo puede producir. De hecho es esencial para mantener sanos nuestros cartílagos, pero obviamente disminuye su producción a medida que envejecemos. Por eso es tan útil, sobre todo para el dolor articular y la artritis, pero para piel es útil porque mejora la formación de algo llamado glucosaminoglucanos, que son sustancias que existen en el tejido extracelular, afuera de tus células. Y no hace falta que te acuerdes de ese nombre y ni lo entiendas, simplemente hace falta que entiendas que los glucosaminoglucanos, incluso si no te acordás el nombre, ayudan a dar sostén al resto de tus células. Y obviamente esta lista no es exhaustiva, hay más sustancias, pero trato de traerte las mejores, y en este caso las 5 sustancias que te nombré no solo mejoran tu piel, sino que también ralentizan el envejecimiento. Entonces tenés 2 ventajas en una sola. No tiene sentido que te recomiende sustancias que pueden aumentar tu síntesis de colágeno, pero que te puedan afectar negativamente a tu salud o calidad de vida. Y además de estos suplementos, existen mitos sobre el cuidado de la piel y la producción de colágeno. El primero de ellos es si tengo que usar protector solar solamente cuando estoy expuesto al sol mucho tiempo, o en verano o en días de más calor, y obviamente este mito es un error. Los rayos UV llegan a nuestra piel siempre que estamos expuestos al sol, tanto de manera directa como muchas veces, si es intenso el rayo UV, de manera indirecta. De hecho, en algunas circunstancias, como en la nieve, la exposición indirecta puede aumentar nuestra exposición a rayos UV. Y estamos expuestos a algún nivel de rayos UV constantemente. Para eso existe un índice UV que nos ayuda a entender cuando la exposición a esos rayos requiere filtro de protección solar y cuando no. De hecho, más de 3 de radiación UV, algo que podés consultar en la aplicación de clima de tu teléfono celular siempre, implica que nos conviene usar protección solar. Esto te puede parecer exagerado, de hecho a mí me parecía exagerado, sobre todo entendiendo los beneficios que trae la exposición solar, que son muchos, pero la realidad es que hoy para muchos dermatólogos hasta el 80% del envejecimiento acelerado de la piel se debe al daño inducido por el sol. Esto sucede porque una exposición prolongada a rayos UV genera un daño irreversible en nuestro ADN y causa estrés oxidativo, que son ambas cosas que te envejecen y que obviamente terminan dañando al colágeno que vos tenés en piel. Y en ese caso el filtro solar, que busca alguno que no tenga disruptores endocrinos, si no sabes lo que son te dejo mi video específico, pero la versión simple es que hay muchos protectores solares minerales que no tienen un impacto negativo sobre nuestras hormonas sexuales.
Pero la conclusión es que usar filtro solar no solamente te protege de quemarte, también protege a tu elastina y a tu colágeno de ser destruidos de manera prematura. Y la evidencia con respecto a esto y al envejecimiento de la piel es clara. Lo que tenemos que hacer es usar protección solar de factor 30 o más a reaplicarse cada 2 horas de exposición directa al sol. Y de hecho hoy muchas máquinas nos permiten detectar las manchas, las lesiones por UV, las lesiones de enrojecimiento de la piel y mucho más, y nos muestran cómo la gran mayoría de la población tiene una edad biológica de la piel, por el daño generado por exposición solar y varios factores más, mucho mayor que su edad cronológica. De hecho, hay mucha gente que puede comer saludable, hacer ejercicio, dormir como corresponde, pero como no se cuida del daño UV, a pesar de que tiene una edad biológica muy buena, puede tener una edad de la piel mucho más avanzada que su propia edad cronológica por el hecho de haber generado daño. Básicamente, tu piel envejeció más rápido que el resto de tu cuerpo. El segundo mito con respecto al cuidado de la piel y las arrugas es que el ácido hialurónico solo puede aplicarse de manera inyectable o tópica sobre la piel, y este segundo punto también es incorrecto. El ácido hialurónico es un compuesto que seguro escuchaste mencionar, y te lo mencioné antes, y que hoy usan muchas personas como relleno en la cara. Pero mucho más allá de eso, el ácido hialurónico sirve para mantener la hidratación de la piel. Cuando envejecemos, perdemos el 75% del ácido hialurónico que teníamos en nuestra juventud, con lo cual el contraste es muy importante. Pero el ácido hialurónico también es un elemento clave para mantener la integridad de tus cartílagos en articulaciones y mantenerlos hidratados. Por ende, de la misma manera que el colágeno tenía beneficios más allá de la piel, el ácido hialurónico también los tiene. Y lo más interesante es que puede ser utilizado en forma de suplemento por vía oral y no hace falta usarlo ni en cremas ni de manera inyectable. Y se usan en dosis de aproximadamente unos 250 miligramos vía oral, pero ya hay estudios que muestran una mejoría con la mitad de la dosis, con 120 miligramos. Por ende, ni siquiera necesitamos usar tanto. De hecho, creer que las sustancias que mejoran piel tienen que ser colocadas en piel es un punto común para la mayoría de las personas. Si quiero mejorar mi piel, puedo usar cremas o sustancias tópicas, esto es verdad, pero no hace a lo opuesto falso. Podemos mejorar el aspecto de nuestra piel con sustancias que consumimos por vía oral, tanto si son alimentos como suplementos. De hecho, la glucosamina que te mencioné antes mejora la apariencia y la hidratación de la piel y reduce la inflamación. El AKG, que también te mencioné antes, aumenta la actividad de las células madre y evita la formación de canas, o por lo menos las retrasa. Y la glicina, que también te había mencionado, mejora la función de tus mitocondrias, lo cual te permite tener más energía disponible para ir reparando los daños a los que todos estamos sometidos. Y el último punto o mito que quiero que te quede claro es que tu apariencia facial no está determinada 100% por tus genes. Si viste mi video más popular del canal, sabes que mucho de nuestro cuerpo, de nuestro aspecto y de nuestra belleza depende más de nuestros hábitos que de nuestros genes. Esto no implica que los genes no importan, por supuesto que importan, pero en algunos tejidos importan menos que en otros. Por ejemplo, en el caso de las arrugas y del envejecimiento prematuro de la cara, acá no estamos hablando de belleza, sino de envejecimiento. Estudios de 2018 mostraron que la longevidad está influenciada solamente en un 10% por nuestra genética, y lo demás son hábitos y estilo de vida. Los centenarios que vos ves en las zonas azules en general tienen ambas cosas, buenos hábitos y buena genética. Pero hoy, con el conocimiento que tenemos bien aplicado, ya podemos superar esos resultados, incluso con una mala genética, porque frenamos nuestra velocidad de envejecimiento. De hecho, hoy podemos medir nuestra velocidad de envejecimiento con un test genético bastante conocido llamado Dunedin Pace, que básicamente nos dice cuán rápido está envejeciendo nuestro cuerpo y lo compara con decenas de miles de personas de nuestra misma edad, y básicamente el resultado normal es 1, y a más bajo es el número de nuestro envejecimiento genético, a más bajo es el número de la velocidad de nuestro envejecimiento genético, más lento estamos envejeciendo. Hacer cosas que sean saludables para nosotros, desde el uso de colágeno, glicina, AKG, hasta mejores hábitos a nivel de ejercicio o sueño, son todos factores que nos ayudan a ir frenando esa velocidad de envejecimiento. ¿Para qué? Para prevenir enfermedades. Y como extra, te agrego que tengas cuidado de exfoliar de más y eliminar tus barreras protectoras de la piel cuando haces algún tipo de rutina de piel, y trates de reponerlas incorporando una sustancia llamada ceramidas. Usa esta información si querés para mejorar tu apariencia, pero también para mantener tu piel y tus tejidos conectivos más jóvenes. Al final de la historia, lo que importa es que si tenés una mejoría en tu apariencia sea consecuencia de que estás mejorando tu salud y no lo opuesto. Seguir estos consejos y mejorar tus niveles de colágeno hace exactamente eso.